Bienvenido a Leales y Traidores a la 4T. Así es. Curiosamente surge un movimiento, digo curiosamente, porque no surge de la masa, surge de la élite, que es el famoso movimiento 132 que nació en la Ibero, Ah, sí. Sí, en una que conferencia, ¿no? De Peña curiosamente Nieto. apoya a Andrés Manuel López Obrador. Sí. Entonces, Ujú. mucha gente tiene esta dualidad que, bueno, sí quiero un cambio, pero no se supone que Andrés Manuel viene de la masa y por qué lo apoya Sí, la una gente élite, del ¿no? Ibero. Incluso yo estando todavía haciendo alumnas de la UNAM, nos preguntábamos eso, ¿por qué tenemos que seguir a gente de la Ibero? Que nos viene a liderar la UNAM, cuando nosotros siempre hemos sido punta de lanza de los movimientos sociales, Ujú, y no al revés. ujú, Entonces, esa semilla que queda ahí, pues de alguna manera siembra duda en mucha gente que al final duda del movimiento que rodea a Andrés Manuel y decide votar por él, claro, increíblemente. sí. Pero Maestra, dada ¿puedo la hacer duda que te un... planteo, Sí. sí, Perdón que sí, sí, sí. interrumpa, es que obviamente a mí me interesa muchísimo esto y creo que me da hasta pena estar interrumpiendo cuando tenemos una buena conferencia, una buena instrucción, ¿no? Pero bueno, ahora, digamos, no podría considerarse también que a lo mejor no es tanto que ahora la UNAM quiera ser liderada, a lo mejor por estos grupos de élite, ¿no será también que mucha gente a la que le correspondería tomar, ¿no?, el liderazgo de las ideologías, ¿no será que soltaron el balón, por así decirlo? O sea, ¿no será que ya no estaban participando de lo suficientemente fuerte como era, como fue por siempre, ¿no? ¿No será que se había soltado mucho el balón? Y lo digo porque recientemente escuchamos al presidente Andrés Manuel criticar a la UNAM, ¿no? De que Ujú. ya se había, ¿no?, hecho un poco neoliberal, particularmente su facultad de economía, ¿no? Donde ya había, de hecho, hay varios maestros, por ejemplo, Lorenzo Córdoba, ¿no? El director general del INE, y está Santiago Krill y estaban algunas otras personas que son francamente, ¿no?, de ultraderecha, Ujú. que dan clase en la UNAM y pues no son cualquier maestro, ¿no? Y Ujú. bueno, entonces, digamos, señalaba esto, ¿no? Obviamente, ¿no?, es decir, a lo mejor no fue la mejor manera de decirlo, claramente no se refería a todos, después lo aclaro, pero ¿no será eso también que se dejó un espacio y que tomaron este grupo de muchachos de la Ibero? Porque también a lo mejor hay que considerar que probablemente sí hay intereses, a lo mejor volviendo a lo de la ideología, intereses en común ideológicos. Por ejemplo, eh, tendría que ser necesariamente no genuino el hecho de que un hijo de una persona de dinero, que obviamente tiene su vida resuelta y que va a tomar una empresa, sería muy ajeno para él decir, bueno, es que no me satisfacen estos políticos y yo, por ejemplo, veo en Peña Nieto que es malísimo y que pues están endeudando al país y eso no es un plan sano, ¿no? Desde el punto de vista ni siquiera financiero ni industrial. Estar importando todo, pues genera cuando menos un aumento de precios nada más en el transporte de la materia prima y luego del producto terminado hacia el país. Es un costo mayor que tener, por ejemplo, una refinería aquí. ¿No será también que pasa eso, que se deja tan suelto el balón, ¿no?, de quién debería llevar el liderazgo de la ideología, que es cuando entran este grupo de muchachos que después se deshacen y se venden a Televisa y bueno, ya podemos elaborar mil Ujú. historias ahí, ¿no? Pero ¿no será también un poco eso? Que si hay alguna coincidencia y hay una soltura, digamos, de liderazgo por parte de los que tradicionalmente lo tomaban. Bueno, Ernesto, esto duraría mucho Sí, me tiempo imagino. explicártelo. Voy a tratar de aterrizarlo, que Ujú, es algo que yo viví en carne propia. El experimento millennial no lo han abordado profundamente los millennials. Ha sido abordado generalmente por gente, por el doctor Jalife, como diciendo los millennials son mis seguidores, pero realmente no se ha hablado mucho de cómo funciona el experimento millennial. A partir de más o menos la entrada, me parece, no me equivoco, de Salinas,
No solamente hay un cambio en el enfoque económico, sino hay un cambio en el enfoque escolar. Esto no, yo en ese momento, pues obviamente no estaba ni siquiera inmersa en la política. Oía las noticias, oía a mi papá hablar, pero realmente no te puedo decir que yo fuera espontáneamente a agarrar un periódico. Yo estaba prácticamente en la secundaria. Pero sí recuerdo que cada vez que cambié de un nivel escolar, te lo cuento porque yo soy prácticamente digamos, el eslabón perdido entre generación millennial, entonces pude verlo de primera mano. Del paso de la primaria a la secundaria hubo un cambio en las reglas del juego. Se dejaron de lado muchos de los cánones de calificación, de las materias que se iban a implementar. Empezaron cada año que yo iba subiendo a secundaria, se empezó a experimentar con un nuevo plan de estudios y un nuevo plan de estudios y un nuevo plan de estudios. Cuando yo llego, voy a hacer por primera vez el ingreso a la escuela media superior. Yo soy la primera de la primera generación que hace el examen único. El examen único cambia por completo la densidad poblacional de las escuelas públicas de la Ciudad de México. No estoy al tanto del país, pero por lo menos en la Ciudad de México se efectúa el primer cambio elitista dentro de las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque el examen único por primera vez te permite elegir la escuela a la que tú vas a ingresar y tú vas a ingresar por puntos. Mientras más puntos, pues obviamente tienes más oportunidades de entrar. ¿Qué pasa? Que cuando tú vienes de una escuela privada, obviamente vas a entrar a la escuela que tú elijas y obviamente vas a esperar entrar a la mejor. Y efectivamente eso sucedió. Lo que hasta entonces se utilizaba es que tú podías solicitar al mismo tiempo entrar a la prepa de la UNAM, al CCH, al Politécnico. Prácticamente te puedes quedar en las tres y tú elegir a cuál ibas, pero tú entrabas mediante sorteo, no entrabas ni por calificación, ni por punteo, ni por examen, ni por nada. Tú simplemente te inscribías y lo que te tocaba pues era la suerte, ¿no? Sí. En cambio, cuando tú entras por puntaje, obviamente tus antecedentes van a pesar, pero no se van a verificar. No hay forma de que como sociedad tú hables de eso. Entonces, de repente, las escuelas que eran buenas se llenan de gente que viene de escuelas privadas y las escuelas que no eran buenas se llenan de gente pobre, de la periferia, aunque fueran inteligentes. ¿Por qué? Porque si tú le ganaste por un punto, ya esa persona que tenía inteligencia pero no tan buena preparación ya queda rezagada. Entonces, en el año 96 se efectúa el primera, digamos, segregación de la educación pública en nuestra ciudad. 99, la huelga del 99. ¿Qué pasa? Deciden subir las cuotas pensando que ese cambio ideológico ya iba a ser que los que ya habían entrado a la UNAM ya no iban a tener ningún impedimento ideológico para aceptar las cuotas, dado que la mayoría veníamos de escuelas privadas. Finalmente todavía había restos de gente, sobre todo ya a nivel licenciatura y posgrado, que sí venían de otros contextos y que fueron los que realmente lideraron los movimientos, no los que estábamos en educación media superior. Por eso los líderes de ese momento fueron principalmente gente que estaba en licenciatura o en posgrado, pero curiosamente los más visibles eran gente que ya no formaban parte de la universidad, sino que eran gente infiltrada de las diferentes corrientes políticas, principalmente del PRI y del PRD. Eso me entero yo estando en el movimiento, dentro del movimiento, dándome cuenta que los que estamos ahí como pensando que es nuestro movimiento, somos dirigidos por gente que ya hace mucho tiempo no está estudiando, que forma parte de corrientes políticas del PRD muy bien establecidas, que están polarizando un movimiento que ya no va a pedir que simplemente se quiten las cuotas, sino que hace un pliego petitorio de 9 puntos que son imposibles de cumplir por ningún
Universidad pública. por ningún rector. Okay. Y curiosamente, detrás de estos líderes estaban justamente el círculo de poder que está ahorita muy cerca de mis manos, que estaban detrás del esposo de Claudia Sheinbaum y Claudia Sheinbaum. Entonces estamos hablando de que desgraciadamente se comentaba ya en ese entonces que el PRD estaba operando una radicalización del movimiento, al igual que el PRI, para hacer un efecto dominó para el gobierno creo que ya estaba Fox acabado. Fox 2000 a 2006, Fox. Exactamente. Entonces, este movimiento, la huelga más larga de la historia de la UNAM, fue un trauma para todos los que lo vivimos, porque no se ganó nada, no se perdió nada, más que un año de nuestras vidas, en el cual, desgraciadamente, mucha gente dejó de estudiar. Sí. Y la mayoría se fueron a las universidades privadas. Claro. Si tú sigues la trayectoria de los que después se convirtieron en egresados, profesores o gente egresada brillante de las escuelas privadas, son gente que huyó de este proceso traumático. Entonces, no es casualidad que ahora en el ITAM, en la Ibero, se encuentran las mejores mentes, porque esas mentes salieron de la UNAM al no encontrar una forma de solucionar un conflicto que se volvió, se radicalizó, no por los estudiantes, sino por los líderes que están maniobrando políticamente detrás, ¿no? Entonces, cuando llego yo ya a la universidad después de esta tragedia, no hay gente que quiera volver a luchar, porque ya saben que tú ya no eres dueño de tu movimiento. Ya el dueño de tu movimiento va a ser la facción a la que te enrole o al movimiento radical al que sirva. Entonces, desgraciadamente, eso es lo que pasó con la UNAM, que se metieron los partidos políticos que ya estaban presentes y dejaron de ser movimientos estudiantiles para convertirse en movimientos políticos. Tribales políticos. Tribales, exacto. Y eso es lo que muchos de nosotros decidimos no seguir. Claro. Desgraciadamente, esto impuso una práctica dictatorial por parte de los directores de facultad. Que mientras nosotros pedíamos por una democratización para poder elegir al director de facultad, para poder elegir a directores de colegio, justamente los que pidiéramos eso fuéramos segregados. O a los casos más graves, suspendidos de la UNAM. En la UNAM tú tienes